En grandes reportajes de la hora de la verdad tenemos un personaje ya conocido por ustedes hace 2 años. Hicimos un reportaje con Juan Lozano. Juan Lozano es una de las figuras más claras del pensamiento político de nuestro tiempo, uno de los escritores más leídos, uno de los críticos que por la radio y por la televisión más se escuchan y en todo caso más se respetan, porque él se ha labrado una clara posición en la política colombiana. Hace 2 años hablamos mucho de un tema singular que era el tema de Galán y de lo que significaba el galanismo, fenómeno que la gente ha abandonado y que ha olvidado, pero que ahí está. Y el galanismo no se muere en la medida en que ser galanista es una cuestión de estilo, es una cuestión de personalidad. Eso no ni precluye, ni prescribe, ni es una forma de ser. El asesinato de Luis Carlos Galán le causó un daño a la nación irreparable porque detuvo el reloj de la historia por mucho tiempo. Apareció Álvaro Gómez Hurtado, apareció Álvaro Uribe Vélez, con unas coincidencias fundamentales con Luis Carlos Galán, obviamente con diferencias personales obvias, pero con unas similitudes de fondo muy grandes. Y acontece que en los dos escenarios aparece el mismo personaje cercanísimo a los dos, cercanísimo a Luis Carlos Galán y cercanísimo a Álvaro Uribe Vélez. Y ese personaje es Juan Lozano. Sus columnas en el diario El Tiempo, sus batallas en un espacio radial que por lo menos, no digo que muy similar al nuestro, pero que se transmite al mismo tiempo con el nuestro, donde yo lo veo como a Daniel en el foso de los leones, y la autoridad con la que se expresa en cuántos foros, en cuántos puntos de contradicción. Este personaje se me parece mucho a alguien de quien dijo un crítico que era como un boxeador de la inteligencia, refiriéndose a Giovanni Papini. Decía, ¿quién es Giovanni Papini? Un boxeador de la inteligencia, listo a batirse con todo el mundo, dentro de unos grandes niveles de altitud de miras, de estilo, de lo que se quiera, pero Juan Lozano es un combatiente. Pues él está con nosotros y le vamos a pedir que cuente la visión que él tiene del país desde una perspectiva histórica fundamental. Y es que aquí estamos en una discusión esencial entre lo que es una concepción de centro de derecha democrática de la política y una concepción marxista de la política, la del socialismo del siglo XXI y la del Foro de Sao Paulo. Aquí no estamos discutiendo boberías ni tonterías. Y estamos convencidos que a través de los diálogos de las FARC nos llevan hacia ese mundo marxista-leninista que no le ha producido a la humanidad sino miserias y tristezas y amarguras sin cuento. Pero entonces desde esa perspectiva, llámenla de centro derecha, llámenla como la quiera llamar y el doctor Juan Lozano la llamará como le parezca, pero que es la negación de todas las formas totalitarias de la existencia. Porque a los colombianos les hemos tratado de explicar muchas veces que nazismo, fascismo y marxismo son hijos de la misma madre, que es el pensamiento hegeliano. Toda fórmula de negación de la libertad, de negación del poder creador del hombre a través de la libertad, es un engendro hegeliano. Y la izquierda y la derecha, la extrema izquierda y la extrema derecha se juntan por razones obvias. No quiero extenderme en esta introducción porque los estoy privando a ustedes del honor y del gusto de oír a Juan Lozano en su salsa, como boxeador de la inteligencia, pero ni limitado por el tiempo, ni asediado por sus contradictores, que los tiene muy presentes y sabe cuáles son, pero no están pues como unas especies de aves de rapiña, como unas águilas de esas terribles que había en la mitología griega y que querían sacarle los ojos al combatiente. Entonces, Juan Lozano está con nosotros en la hora de la verdad. Doctor Juan Lozano, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Yo estoy muy honrado, me siento muy honrado de estar aquí y además muy
emocionado escuchándolo con esas expresiones tan generosas que sin duda son excesivas, doctor Fernando, pero se las agradezco en el alma y le digo que es para mí un gusto estar aquí. Usted cumple el deber de la humildad y eso está bien en cualquier político, pero usted sabe muy bien que no exagero. En un país que produce tan pocas figuras intelectuales de relieve, especialmente de las aplicadas a la política, porque aquí hay mucha gente brillante, inteligente, pero que se ocupa de otras cosas y le huye a la política, que la política es como maloliente y desagradecida, ingrata, no trae consigo sino tragedias. En ocasiones la muerte, en ocasiones las vecindades de la muerte, el deshonor, bueno, tantas cosas. De manera que eso no es una figura sencilla. Y yo diría que en el plano del pensamiento político, usted es la única figura que yo veo que pueda seguir a ese faro de la inteligencia y de la percepción política que es Plinio Apuleyo Mendoza. A mí no se me ocurre compararlo con otro, siendo tan distintos, pero en cuanto a su significado, no encuentro otro parangón. Pero bueno, doctor Juan Lozano, hablemos de lo que tenemos que hablar. ¿Qué estamos discutiendo en Colombia cuando por un lado tenemos la vecindad de las FARC a través de unos acuerdos que ya a los que ya llegó con Juan Manuel Santos y de otros que vendrán una vez terminadas las farsas a las que hemos asistido, y por el otro lado el pensamiento uribista que se tronchó con la derrota primero con la elección tramposa de Juan Manuel Santos y después con la derrota de Óscar Iván Zuluaga? ¿Cuáles son las concepciones del mundo que están en juego? ¿Qué es lo que estamos debatiendo? Explíquenoslo. Yo creo, doctor Fernando, que usted lo señalaba en la introducción, en la amable introducción que hacía, y si lo traemos en términos del país, lo que está en juego es que tengamos país o lo perdamos. Cuando uno repasa la historia reciente de Colombia, en el año 2002, con una propuesta absolutamente clara de recuperación institucional, lejos y por fuera de todos los juegos habituales del poder, Álvaro Uribe logra sintonizarse con el alma colombiana, porque logra entender y decir con claridad cómo era que se tenían que reconstruir las instituciones para salvar la democracia y para salvar la patria. Y eso es lo que ocurre en esos años. El país, empezando por la recuperación del valor tutelar de la seguridad, vuelve a entender que si en la jefatura del Estado hay claridad, hay norte, hay rumbo y hay firmeza, es posible recomponer lo que estaba erosionado. Y Álvaro Uribe empieza a devolverles a los colombianos el derecho esencial de poder vivir en su país, de poder salir por su carretera, de poder salir de su casa y de garantizar que el Estado opere como el articulador de los derechos y el garante de los derechos. Y ese es el itinerario que se traza el presidente Uribe. Y ese es el itinerario que se traza después de que el país había aprendido la lección amarga y dolorosa del Caguán, después de que el país había conocido hasta la primera fibra de una organización terrorista que había engañado al Estado, que había abusado de la confianza y de la credulidad y de la buena fe que hubiera podido tener un gobierno simplemente para fortalecerse, para hacerse más poderosa, para hacerse más narcotraficante, para hacerse más sanguinaria, para convertir cada oportunidad de reconstruir el país en una trinchera para debilitar al Estado y fortalecerse ellos. El país tenía clarita la película del Caguán, y por eso además le entrega a Uribe ese mandato tan contundente, y su triunfo en primera vuelta y única vuelta, como ocurrió en los dos procesos electorales. Y empiezan a verse los resultados
en la seguridad que hoy casi no hay que decirlo, doctor Fernando, hasta los más acérrimos contradictores de Álvaro Uribe hoy reconocen su éxito en seguridad. Pero eso se tradujo en una reactivación económica, en una recuperación de la confianza, en una nueva habilitación de Colombia como destino de inversión, en la recuperación de Colombia como país digno, interlocutor de las grandes empresas del mundo con la disposición de crear más empleo y de mejorar las condiciones en el desarrollo del país. Con el pilar de la seguridad se irradia hacia la recuperación económica y el país adquiere una dinámica que es la que hoy estamos viendo. Eso no es el producto de una acción providencial de los últimos 6 meses, al contrario, ¿cómo sería de fuerte lo que se había logrado? Que a pesar de todo lo que ha ocurrido en la política económica, ya hablaremos de eso, el país mantiene unos indicadores que son ejemplares en América Latina, y eso adquiere un sentido. Es que la fortaleza del Estado, la garantía de la vida y la seguridad de todos los colombianos y la reactivación y la recuperación económica se manifiestan en herramientas de redistribución social, en el fortalecimiento de los instrumentos para generar equidad y con una metodología que parte de un principio esencial que es el respeto por el pueblo, por la ciudadanía. Y el respeto por el pueblo y la ciudadanía no es un discurso, es una acción cotidiana de un gobierno que se abre a escucharlos en un consejo comunitario, en un conversatorio popular, un gobierno que abandona la teoría dogmática y la teoría del Estado, de los gobernantes iluminados que todos lo saben, y va con humildad a la base popular, a la entraña de la nación, hablando con los campesinos de norte a sur, de oriente a occidente, entendiendo, escuchando lo que le sucede al pueblo colombiano. Esos elementos, la claridad en la seguridad, la visión sobre cómo se debe orientar la reactivación económica, el desarrollo de los instrumentos sociales fraternos y la metodología del contacto popular permanente, que es además un auditor de primer orden de las tareas del gobierno. Es el auditor que permite saber cuando un ministro no hace su tarea, cuando un gerente está robando, cuando hay una institución ineficiente, cuando no se traduce en realidad la promesa del gobernante. Con esos elementos, el país toma un rumbo. Cuando Colombia transitaba por ese camino, con todas las dificultades políticas que sobrevienen en el Congreso de la República, y para no ahondar en tristezas que ya todos conocemos, se monta en ese tren alguien que no había estado al comienzo, alguien que se había opuesto a esa visión y lo había hecho acompañando una candidatura distinta a la del presidente Uribe, pero asume el discurso que se aprende y repite, entendimos luego sin compartirlo, entendimos luego sin participar de él, para fungir como un depositario legítimo de esas ideas en el momento en que fuera necesario salir a defenderlas en la contienda popular. Y así, cabalgando sobre la generosidad de Álvaro Uribe en el momento de los grandes triunfos militares, la generosidad de Álvaro Uribe, que por ejemplo el día de la operación Jaque le permite a él, al ministro de Defensa de entonces, el doctor Juan Manuel Santos, ir por Ingrid y salir en los medios y posicionarse ante el país como el gran artífice de una operación. Con toda la generosidad del presidente de la República va adquiriendo ese disfraz. Operación de la que no tenía ni idea el ministro Santos. No sabía que se estaba planeando la operación Jaque. No lo sabía. Yo por eso señalo, doctor Fernando, la generosidad de Álvaro Uribe. Yo recuerdo al presidente Uribe diciéndole: preséntela usted, señor ministro, que esto para usted en el futuro puede ser importante. En esas condiciones se crea la idea de que había una plena identidad de propósitos y que ese camino de recuperación de Colombia,
que ese itinerario de recuperación de país estaba interpretado y encarnado en quien había sido, con todas estas condiciones, un muy exitoso ministro de Defensa. Y es en función de asumir ese rol que el doctor Juan Manuel Santos se queda con la candidatura presidencial. Y ahí es donde empiezan, visto lo que ocurrió en estos 4 años, los reparos esenciales. Si el presidente Santos tenía una visión diferente del país y de la sociedad y del gobierno, como ha demostrado que la tenía, en su pleno derecho estaba. Eso hace parte de la libertad política, eso hace parte de la democracia. Lo que resultaba incomprensible y además inaceptable era que no se dijera. Que Santos pensara distinto, propio de su ser y de su fuero y de su libertad. Lo que la historia de Colombia tiene que registrar es que esa discrepancia en su pensamiento, esa discrepancia en temas esenciales, la vino a revelar cuando ya estaba sentado en el sillón presidencial. Antes, cuando estaba parado en el discurso de posesión, ya empezó a manifestar esas diferencias. Si algún reparo uno tiene que hacer es ese. Si usted pensaba distinto, presidente Santos, ¿por qué no nos dijo? Claro. ¿Por qué no expresó todos los reparos que hoy expresa frente al gobierno en el que participó y el gobierno al que elogió y el gobierno al que abrazó y el gobierno del que se derivó su posibilidad y su viabilidad como candidato presidencial? Si eso fuera, doctor Fernando, simplemente un tema de vanidades políticas y de pulsos políticos, quedaría en la anécdota. El problema es que la discrepancia no es accidental, es esencial. Si esto fuera simplemente una puja entre políticos, como usted lo decía antes, lo registraríamos como un episodio más en las deslealtades de la historia. El problema es que su visión, la del presidente Santos, es sustancialmente diferente a la visión a nombre de la cual se hizo elegir. Y aquí no hay amargura, esto no es una factura, esto no es nada distinto que el reconocimiento de la profundidad en el timonazo, en el desafortunado timonazo que el país tuvo que presenciar. Primero, porque su concepción sobre la seguridad como valor tutelar rápidamente queda desvirtuada. Y queda desvirtuada porque, como hemos venido a enterarnos después, inicia un proceso de diálogo con las FARC sobre la base de permitir que las condiciones de diseño del acuerdo político de paz no salgan de la convicción democrática y del logro que el país había hecho, sino de un mal entendido consenso pretendido con las FARC. El valor estructurante de un eventual acuerdo, según lo que nos hemos venido a enterar, parte de compartir una mesa para aceptar un modelo en el que los valores estructurantes a nombre de los cuales se había hecho elegir Juan Manuel Santos quedan en peligro. Y lo ilustró con el ejemplo, doctor Fernando. El proceso de acuerdo con las FARC ha sido buscado por muchos gobernantes. El propio Álvaro Uribe entendía que un punto de llegada del triunfo del Estado, de la victoria del Estado, era la entrega de las armas de las FARC. Lo que no puede ocurrir es que, sin garantizar el triunfo del Estado, se asuma que son iguales las partes: la subversión narcoterrorista, el terrorismo, el cartel de drogas, el frente de reclutamiento de menores en todo el territorio nacional, la agencia de minería criminal, la oficina de Bacrim,
la oficina de contrabando de combustibles con el Estado colombiano. Y ese modelo ha generado la incertidumbre, la perplejidad y la reiteración de lo que pensábamos para siempre superado en el Caguán. Cuando formulamos reparos sobre el proceso, no se puede decir, como lo pretendieron en la campaña, que hay enemigos de la paz. No, amigos de la paz que con firmeza defienden la fortaleza del Estado como la única posibilidad de garantizar la perdurabilidad de cualquier acuerdo. Amigos de la paz que entienden que solamente con una claridad institucional es posible asegurar justicia y es posible asegurar una vida democrática para el país. En ese itinerario tan doloroso, el proceso empieza, doctor Fernando, por romper todas las reglas de juego que el propio presidente había señalado. Recuerde usted que dijo que este era un proceso rápido de meses, no de años. El hermano del presidente, Enrique Santos Calderón, en una gran cantidad de entrevistas que dio a raíz de la preparación y publicación de su libro, ha reconocido que ellos mismos se equivocaron, que pensaban que eso era más fácil, que estaba mucho más próxima la paz. Cuando tramitaban el marco constitucional para la paz, el presidente Santos dio un discurso diciendo con nombre propio: no será este el instrumento para que Timochenko haga política. Lo dijo Juan Manuel Santos, tema que rápidamente revaluó, lo dijo con la necesidad de mandar una señal, y lo digo en primera persona, que nosotros le exigimos, doctor Fernando, que nosotros le exigimos cuando empezó este debate, y él no tuvo empacho en salir un día y decir: esto no es para que Timochenko venga a hacer política, ni para que participen en la actividad política. No era cierto. Y aceptaron, y aquí empieza una de las más fundamentales discrepancias porque revela un talante de debilidad del gobierno, aceptaron que negociar en medio del conflicto era sinónimo de recibir un salvoconducto para cometer nuevos crímenes de lesa humanidad. Con la idea de que tenían que negociar en medio del conflicto porque eran inaceptables los ceses bilaterales, el gobierno terminó habilitando a las FARC para que produzcan nuevas infamias que en el mundo merecen repudio y rechazo, y que además constituyen infracciones que son crímenes de lesa humanidad. Ese tema elemental, doctor Fernando, ese tema elemental, el gobierno lo pasó por alto, y por eso convirtió La Habana en un camino a la reiteración y a la generación de nuevas infamias. Y le pongo ejemplos. Uno de un 20 de julio, asesina a la guerrilla después de un atentado, rematando con tiros de gracia 17, 20 policías, que no merece una sílaba en el discurso de instalación del Congreso. Soldados, eso no fue contra unos soldados. Ejército, sí, soldados en Arauca. Y tuve un lapsus, porque es que han rematado policías a lo largo y ancho de la geografía nacional. Disparan contra las ambulancias de la Cruz Roja, siguen reclutando menores, asesinan a los indígenas, se llevan niños de sus hogares para las filas de la guerra, producen toda clase de atentados en muchos departamentos del país, y dicen en el gobierno: no, es que estamos negociando en medio del conflicto. Ahí está el primer error garrafal. Ellos han permitido que el monopolio de la fuerza del Estado sea burlado con estas acciones y con estas operaciones. Entonces, cuando empezamos a ver toda esta evidencia, doctor Fernando, cuando empezamos a ver el divorcio monumental entre el discurso y la realidad, cuando Colombia trata de darle un compás al presidente y hace una reflexión elemental: si tiene elementos para pensar que van a firmar las FARC, que lo haga,
pero se advierte de nuevo la génesis de lo que ocurrió en el Caguán y de lo que había ocurrido en Tlaxcala y lo que había ocurrido en los distintos diálogos. Empieza a reclamar correctivos y esos correctivos no afloran. Al contrario, lo que empezamos a ver es que ese modelo que conducía a la recuperación de Colombia, ese modelo que estaba logrando el milagro americano en el suelo colombiano, se amenaza a fondo. Se acompaña con un modelo político tenebroso, que es el de comprar gobernabilidad con favores presupuestales, que lo hace en la coyuntura supremamente fuerte, pero en el mediano y largo plazo absolutamente vulnerable, porque además incuba una corrupción absolutamente monumental y asqueante, y porque se mueve el modelo de Estado eficiente, que controla, que sigue, que tiene a la comunidad como testigo, por un modelo de delegación imperial, con un gabinete que se cree partícipe de las mismas condiciones iluminadas del señor presidente en una gran cantidad de ejemplos, que se ufana de las fotografías, las declaraciones, los titulares de prensa, pero que olvida la disciplina de la ejecución comunitaria, que se aleja del veredicto popular y del contacto popular cotidiano, y que se contenta y se echa cuentos pensando que los buenos titulares de prensa reflejan satisfacción popular. Todo esto confluye en un episodio dramático del fin de año, y es que tiene el gobierno que reconocer que ocultó ante Colombia la dimensión del déficit fiscal, del déficit presupuestal, que no le dijo a Colombia lo que estaba ocurriendo con sus finanzas, que no solo tenía que incumplir su promesa de desmontar el 4 por mil y el impuesto de patrimonio, sino que lo tenía que agravar, porque se había agravado el costo de funcionamiento del Estado, y la nómina, y la burocracia, y las nuevas entidades, y la ineficiencia, y la mermelada para comprar la gobernabilidad de ocasión con sus aliados del Congreso. Entonces todo esto, por un lado la Mesa de Cuba, y por otro lado el desajuste de unas finanzas que parecían tener buen rumbo, y los requerimientos progresivos de una caja que no está permitiendo cumplir con las obligaciones del Estado, conducen a una reforma tributaria orientada a sustraer recursos del sector productivo, por supuesto, porque tienen que tapar un hueco, porque tienen que pagar una burocracia, porque tienen que pagar una mermelada y porque tienen que honrar unos compromisos del Estado, con el enorme riesgo, doctor Fernando, de ponerle un frenazo al proceso productivo, a la reactivación industrial del país, al crecimiento económico de Colombia. Entonces, en resumen, y pido excusas porque me he extendido, ¿qué nos ha ocurrido? Que ese modelo cambió, el que habían querido garantizar los colombianos, que con herramientas derivadas del presupuesto del Estado y del poder del Estado lograron mantener una gobernabilidad, y con enormes dificultades que aún hoy generan todos los cuestionamientos sobre la jornada electoral, refrendarle un mandato a Juan Manuel Santos con 3 de cada 4 colombianos absteniéndose de acompañarlo. 2 de ellos, la mitad, porque no participaron del proceso político, y la mitad de la mitad porque acompañó al doctor Oscar Iván Zuluaga. La diferencia es estadísticamente muy pequeña. En ese predicamento se encuentra hoy la República de Colombia. Tiene este proceso de paz al que nos hemos referido, tiene estos desafíos monumentales en la hacienda pública, tiene unas comunidades que reclaman de nuevo porque han sido olvidadas, porque han sido
dejadas de lado porque ya no son consultadas a pesar de que alcanzaron a sentir que era un derecho que los oyeran y que además era una práctica grata y era una práctica constructiva, y el balance de las reformas urgentes del país, todas, doctor Fernando, todas naufragando en el Congreso de la República. Este panorama hay que completarlo con la reforma de la justicia, que terminó en la catástrofe que conocemos, la reforma de la salud que no se pudo hacer, la reforma de la educación que no se pudo hacer, la reforma tributaria estructural que no solo no la hicieron, sino que aumentaron la colcha de retazos con todas estas dificultades técnicas, la reforma minera que no se pudo hacer con el sector petrolero en una enorme crisis en medio del cambio permanente de ministros que no han entendido bien lo que ahí ocurre, la reforma pensional anunciada desde el comienzo del gobierno, todavía en manos de una misión que no ha entregado conclusiones, la reforma a las corporaciones ambientales que prometieron con bombos y platillos aún sin presentar. Eso parece un panorama apocalíptico. En medio de la franqueza con la que uno tiene que mirar esto, también tiene que sentir y entender que el nuestro es un país con capacidad de reacción, pero para eso debe comprender la profundidad de lo que nos está ocurriendo. Yo, con todo lo que tenemos por delante, creo que aún le alcanza al país la buena energía y el buen viento que recibió, pero que tiene que empezar a trancar, a exigir, a controlar, y creo en el fondo que el pueblo colombiano en su entraña se va a pronunciar con libertad en jornadas que vienen y va a volver por sus fueros sacudiéndose de un modelo que terminó gobernando sin que conscientemente lo hubieran elegido los colombianos. Teníamos un itinerario de recuperación en este país maravilloso, tenemos un conjunto de decisiones que han sido equivocadas y que ponen en peligro estructuralmente al Estado, pero tenemos un país en el que la gente buena, fatigada, extenuada, pero también esperanzada en que puede repetir su recuperación de espacios, va a levantar la voz y va a cambiar el panorama. Me he extendido, doctor Fernando, pero eso es lo que veo en este país nuestro y en esta coyuntura. Por eso, por todo eso, es la razón por la cual cada jornada tenemos que levantar la voz, cada jornada tenemos que advertir, cada jornada, en la medida que se nos permita, tenemos que generar conciencia sobre aquellas decisiones que nos ponen en peligro como nación y como nación democrática. Usted pide excusas por haberse extendido, pero fue lo que yo le pedí. De modo que no pide excusas porque esa advertencia estaba hecha, y qué maravilla escuchar ese planteamiento compacto, sólido, estructural, diríamos en términos muy filosóficos, pero es así. Usted logra esa maravilla de síntesis, porque pues esto es una apretada síntesis de un fenómeno vastísimo que habría que escribir en varios libros. Pero me pone a mí en problemas porque son tantas las sugerencias que hace y tantos los temas apasionantes que trae que no sé por dónde empezar. Pero voy a empezar por uno que probablemente sea sorpresivo porque pudiera estar al final de todo y resulta que no está tan al final de todo, por razones que vamos a ver. Usted dijo que lo que dejó el presidente Uribe fue tan maravilloso que todavía hoy se están gozando los gajes de aquella estructura económica que él dejó dispuesta y que le ha permitido a Santos gobernar y mantenerse y hacer alardes de que como nunca antes y de que entonces ahora sí, de que está después la hora llegada y comprar con mermelada todo un Congreso. Pero me parece que usted pasa por alto una circunstancia, y es que al doctor Santos le cayó en suerte no solamente recibir los resultados de un gobierno que tuvo un éxito maravilloso en la conducción del asunto económico. No se le olvide que Álvaro Uribe cogió un país quebrado en
sus términos más crueles, como que estaba aquí la misión del Fondo Monetario Internacional, que es la que atiende a los quebrados, a ver pues cómo pueden salir de la quiebra, y lo llevó a ser un país próspero relativamente, un país firme, un país sin problemas de ninguna especie, con necesidades inmensas desde luego, pero un país sólido. Pero pasa usted por alto que al doctor Santos le cayó encima la mayor bonanza económica que ha tenido Colombia en toda su historia. Esa es una cuenta que no se le ha hecho al presidente Santos y una respuesta que no se le ha pedido suficientemente. Porque no solamente recibió un país que estaba bien, sino que el mercado internacional, más lo que le dejó Uribe, le trajo una bonanza minero-energética de unas dimensiones sencillamente colosales. Y entonces, en lugar de dedicarse a coger esa gran bonanza para convertirla en la semilla de un proceso de industrialización de primer orden, en un proceso de salvación del campo y de lanzamiento del campo para atender las necesidades casi infinitas que el mundo va a tener de alimentos, de productos agropecuarios, para dedicarse a temas absolutamente esenciales en el manejo de la infraestructura, se dedicó a hacer demagogia y a decir que como nunca antes, y finalmente no hizo nada. Esa bonanza se acabó además, y se acabó porque las condiciones del mercado son variables y porque esa inversión de los términos de intercambio no iba a ser indefinida. Ahora, a finales del año, de un petróleo, un WTI, un barril que valía $150, está entre 70 y 75 dólares, es decir, reducido a la mitad. Y eso trae consecuencias enormes. El carbón, que era otra bonanza gigantesca, tiene un competidor, menudo competidor, que son los Estados Unidos de América. Se acabó todo eso y no se ha reparado en el hecho de que Santos va a tener que administrar una pobreza que ya tocó a sus puertas y que ha necesitado la famosa reforma tributaria a la que usted se refería. Doctor Fernando, la bonanza, empezando por el sector de hidrocarburos que usted señala, tiene en muy buena medida su origen en unas decisiones correctas de política petrolera acompañada de seguridad que permitieron reactivar la exploración, que permitieron el retorno de empresas que huían despavoridas de Colombia en territorios donde las FARC y las fuerzas criminales marcaban la pauta. La política de seguridad de Uribe permitió que regresaran y permitió además multiplicar el ritmo de exploraciones y además garantizó la confianza en el Estado colombiano como garante de unas reglas para los inversionistas que hoy se han puesto en entredicho. Y llegar a 1 millón de barriles de producción que no se han movido un barril, sino que tiene tendencia a caer a 850.000, que está sentenciado por la Asociación de Petroleros. Oí al doctor Francisco Lloreda señalando esa brecha del 15% de pérdida en la estimación de la producción, más lo que se deriva de pérdida neta por la caída de los precios internacionales del petróleo que usted señala. Mientras estamos adelantando esta grabación, hay, doctor Fernando, una información sobre la decisión de la OPEP de no intervenir las cantidades que se están ofertando en el mercado internacional de crudo, lo que va a producir una baja aún mayor. Y aquí le voy a señalar un tema que yo no sé si es improvidencia o mala fe, pero en junio de este año, el marco fiscal de mediano plazo que presenta Mauricio Cárdenas establece el 1 millón de barriles a $100. Oculta a 98. A 98. Tampoco exageré. A 98. A 98. Ese es el instrumento de planeación financiera. Ese es un instrumento con fuerza vinculante del que dependen las decisiones de política pública, que revela la anticipación que el gobierno hace, su radar sobre las circunstancias económicas. O nos mintieron o son muy brutos. Aquí esto es el resumen de un alumno mío. Escoja. O nos estaban diciendo mentiras o
Son muy torpes. Son absolutamente improvidentes. Mientras esto sucedía, mientras llegaba la bonanza, mientras estaban ilusionados con todos estos recursos, la reacción en función de la estructura del Estado fue hacerla crecer. Fue pensar que eso era perpetuo y crear mediante ese crecimiento unas rigideces de futuro que harán muy difícil desmontar en el corto plazo unas nuevas exigencias de gasto burocrático, porque además creaban la institución y de una vez la repartían al lado de la mermelada oficial. ¿Qué está pasando con la reforma tributaria en ese frente, doctor Fernando? Le oímos al presidente un anuncio rimbombante: vamos a trabajar en el gasto, vamos a reducir, vamos a recortar 10 entidades. Creo que alcanzaron a decir que recortaban marca Colombia, y eso fue todo. En eso se quedó toda la señal. Y retomo lo que le mencionaba antes: la discusión de política macroeconómica es muy profunda. Muchos de los economistas muy serios que con independencia han podido hablar, y yo además subrayo unos trabajos que ha hecho, por ejemplo, el senador Iván Duque, que son supremamente juiciosos, muestra cómo, con la tendencia recesiva que ha venido mostrando la industria colombiana, aplicarle en este momento la aspiradora de recursos puede simplemente condenarla a su postración. Por resolver la urgencia de caja, la angustia de coyuntura, pueden estar golpeando de manera irreparable el aparato productivo del país. Eso se acompañó de una alegría en el manejo de las importaciones, descuidando los sectores exportadores y abandonando el seguimiento de los sectores exportadores para resolverles sus problemas que les estaban quitando los mercados o que los estaban sacando de las conquistas que habían logrado en términos de colocación de sus productos. Y la mermelada, trayendo capitales golondrinas en grandes cantidades, bueno, para producir revaluaciones que mataron el aparato productivo nacional. La reforma tributaria del 2012 consagra la más insólita disposición tributaria que libera de gravamen a los capitales golondrina, que, como usted lo señala, inunda de dólares al país, le hace crisis del sector manufacturero, crisis de los textileros, crisis de los floricultores, crisis de la industria colombiana, nada menos que de los cafeteros. De los cafeteros. Entonces, aquí, doctor Fernando, yo creo que la revisión del país tiene que ser intensa, porque esto no se agota en la reforma tributaria de 2014. Toda esta barbaridad que están haciendo con el aparato productivo colombiano resuelve el problema de gasto corriente de 2015, y a pesar de que inconstitucionalmente, violando la Constitución, convirtieron una ley de financiamiento en una reforma tributaria que requería un conducto procesal distinto en el Congreso de la República, prorrogando por 4 años en una ley de financiamiento de 1 año los tributos, a pesar de todas esas barbaridades, la plata no les alcanza. La plata no les tapa el hueco del 2016. Y es por eso que cándidamente Bruce McMaster sale de la reunión de Palacio y a la mañana siguiente dice: no, les tengo una muy buena noticia. Él fue funcionario del gobierno. Les dice: yo tengo una muy buena noticia, nos fue divinamente con el presidente, nos fue tan bien que va a haber una muy buena reforma tributaria estructural en el 2015. No han terminado de aprobar esta, doctor Fernando, y ya les dijeron que la reforma estructural viene. ¿Y cuál es la reforma estructural? ¿Qué tributo falta en todo este apetito de herramientas fiscalistas que ha puesto Cárdenas? El IVA. ¿Y quién va a pagar el IVA si no son muchos de los consumidores de base? Todos. Entonces, aquí no se ha terminado el fin de la película. Esto que estamos hablando en materia tributaria no tiene epílogo, porque no se acaba el 16 de diciembre. Aquí hay un Estado desfinanciado. Aquí hay unas cuentas que están sin tener la manera de pagar los sobregiros. Y aquí hay un expediente que, hay que decirlo una y otra vez, ha generado todo este horror de
pérdida de legitimidad del Congreso, que hay excepciones, por supuesto, que allá hay gente buena, por supuesto, pero la gran mayoría de los votos del Congreso no responden ante la sociedad por el daño que le causan, porque no se derivan de interpretar bien a los colombianos, se derivan de comprar los votos. Entonces, como su curul depende del voto comprado, no importa que quiebren la industria, no importa que claven a los comerciantes, no importa que se cometan injusticias, con que les den su tajada, su pote de mermelada, con eso vuelven a comprar los votos para volver al Congreso. Y a eso es que le han apostado, que es dramático, doctor Fernando. Lo señalo porque no se pueden hacer generalizaciones, pero las mayorías las han construido así. Muchos de los que acompañan ciegamente estas barbaridades fiscalistas lo hacen porque sus votos no dependen de interpretar bien a Colombia, sino de tener más plata para comprar más votos. Y a eso es a lo que están jugando. Tenemos que levantar la voz y, repito, puede sonar apocalíptico, pero yo creo, doctor Fernando, que este es un país que va entendiendo lo que le corre pierna arriba y que va comprendiendo cómo fue que le pusieron conejo. Bueno, pero usted está muy optimista con el gobierno de Santos. No, con el gobierno de Santos, con el pueblo colombiano. No. Le voy a decir por qué. Porque usted dice que el gobierno va a tener problemas en el 2016, en lo que estoy en profundo desacuerdo con usted, porque va a tener problemas gravísimos en el 2015. ¿Ah, sí? Y le hago esta cuenta elemental. Ese hombre extraordinario que tiene un futuro inmenso en la política colombiana, que es Iván Duque, ha hecho un cálculo elemental. Un dólar de caída del precio del petróleo equivale a 400.000 millones de pesos de pérdida de la renta petrolera para el Estado. 400.000 millones de pesos. Póngale $20, no más, porque la caída real es de 28 si usted la mide entre 98 y 70. Póngale que sea de $20 y que sea entre 98 y 78, que el precio del petróleo se recupere. 20 por 400.000 son 8 billones de pesos adicionales de pérdida en la renta petrolera. Eso lleva el hueco no a 12, que es el que se trata de llenar, sino a 20. Dígame de dónde. Así es. Tiene toda la razón, doctor Fernando. La crisis fiscal del año entrante va a ser una crisis pavorosa, que ya empezó a manifestarse. Es que se nos pasa por alto que un hombre tan ambicioso como Germán Vargas Lleras, a quien le pusieron un casco en la cabeza dizque para salir a inaugurar las nuevas obras y a salir a inaugurar las 4G y salir a inaugurar no sé cuántas cosas, ya dijo que para el túnel de la línea hacen falta 400.000 millones de pesos para terminarlo y no hay con qué. La carretera Buenaventura no se puede terminar. La solución de la carretera por Villeta y Guaduas a buscar el río Magdalena en La Dorada, no hay con qué hacerla. Y estamos hablando de las obras ya iniciadas y que el presidente Uribe dejó financiadas y se desfinanciaron solas. Déjeme contarle, doctor Fernando, lo que a mí me relataron frente a lo ocurrido en la asamblea de la Asociación Bancaria. El doctor Vargas Lleras hizo una presentación, me dicen los asistentes, muy impresionante, muy bien montada, con unos renders, con unos planos, con unos diseños y muy bien presentada ante el auditorio. No había terminado el doctor Vargas Lleras cuando los funcionarios del Ministerio de Hacienda sotavoce en los pasillos estaban diciendo: muy bonito, pero eso no se va a poder hacer porque no hay con qué. Y a eso métale un ingrediente altamente complejo que tiene el señor presidente Santos en su gabinete, y es que ante la debilidad del presidente le madrugaron las aspiraciones presidenciales a muchos de los ministros en una puja que va a hacer esto ingobernable, porque Cárdenas, a pesar de que no le cuadran las cuentas, a pesar de las mentiras tributarias, a pesar del manejo improvidente de las finanzas públicas, aspira a ser candidato presidencial y se reúne con los congresistas que le alimentan esa aspiración, obviamente previa factura que le van pasando por módicas cuotas, porque por supuesto el doctor Germán Vargas va a ser candidato presidencial, porque la doctora Gina Parodi alberga una esperanza en su candidatura presidencial y tiene todo el apoyo, al parecer, del presidente Santos, que la acompaña en sus actividades, que le da una gran
preeminencia en su agenda, porque el ministro de Agricultura no se considera menos que el ministro de Hacienda y también quiere ser candidato, y si el ministro de Agricultura es candidato, entonces también el ministro de Defensa quiere ser candidato, y porque Lucho Garzón, que considera que llegó a la cúspide y que ese destino no puede ser menos que el de el otro Garzón, que el de Angelino, y que si ve al ministro de Agricultura, el de Defensa, al de Hacienda en campaña presidencial, pues él ya fue alcalde de Bogotá y se siente también candidato, y así, entre cuentas de un lado y del otro, tiene 8 candidatos pujando cada uno para su lado, sin brújula en el gobierno, sin orden en el gobierno, echándose codos los unos a los otros. Pues es que Néstor Humberto Martínez también le está apuntando a ser candidato, a pesar de que su patrón, su jefe, su amigo del alma es Germán Vargas Lleras. Parece que él también está alimentando aspiraciones presidenciales. Entonces, pues es que se democratizó la aspiración presidencial. Si ven a Cárdenas de precandidato, todos dicen yo puedo. A mí por lo menos no se me descuadraron las cuentas. El que lo vea dice yo también soy capaz. Y eso, doctor Fernando, va a ser una calamidad. Discutir este plan de desarrollo, discutir el próximo presupuesto, el del año entrante, porque además, y aquí esto yo lo voy a decir con consideración y con respeto, en lo personal, yo no sé qué le pasa al presidente, pero la ausencia en unos asuntos que demandarían la firmeza, el compromiso, la fibra, la carne del presidente de la República, mientras estamos aquí conversando, llevan 48 y 72 horas secuestrados unos niños en el Cauca y no ha puesto un miserable trino, doctor Fernando. Cuando se desbarata todo un sector, el presidente no aparece sino al tercero o cuarto de los días. ¿Qué se ve en el gobierno? Los de los ministros que tienen fuerza mediática. Sale Germán Vargas con sus 2 ministros, sale Gina Parodi y el resto, echarle una bendición. Entonces, hay una cosa muy angustiosa que está ocurriendo, porque todo esto también se traduce en lo que ahora llaman las condiciones de la sostenibilidad de la paz. Las grandes ecuaciones están sin resolver. La ecuación entre justicia y paz está sin resolver. La ecuación entre la justicia que se aplica a los militares y la justicia que se aplica a los guerrilleros está sin resolver. La ecuación de la justicia presupuestal entre la asignación para el posconflicto y la asignación para los sectores productivos está sin resolver. ¿Usted sabe cuál es el único COMPES en todos estos campos que está completamente aprobado? El del posconflicto, que vale 54 billones de pesos, pero no tiene las fuentes identificadas. Entonces, estamos transitando en un camino supremamente crítico y yo empiezo a ver otra vez, doctor Fernando, unas semillas de agitación popular, de inconformidad ciudadana, que uno sabe dónde empiezan, pero no sabe uno dónde terminan. Usted mencionó al principio el esfuerzo que hizo el presidente Álvaro Uribe Vélez por devolverle respetabilidad y vigencia a las instituciones. Y lo que uno mira ahora, sí, desprevenidamente, es un Congreso completamente desprestigiado, que no tiene más lazo de unión que la mermelada, y la mermelada no fragua. Eso pues no produce cohesión de ninguna especie, es imposible. Y ya se habrá usted dado cuenta, doctor Lozano, pues cómo no se va a dar cuenta, el hombre más perspicaz que hay en la política colombiana, las palizas que le están metiendo al gobierno en el Parlamento, sus propios amigos, el 12-0 que le metieron en la comisión del Senado para la reelección de alcaldes y gobernadores. Es decir, ese es un marcador sencillamente desolador, que no le deja al ministro Cristo nada más que salir a decir que eso fue antidemocrático y le metieron 12-0. Y así se le vienen cayendo un poco de cosas y un poco de iniciativas que uno dice, esto es un drama. Lo único en lo que ganó fue en la reforma tributaria, porque cada parlamentario dice, yo necesito mi platica para la mermelada, y Cárdenas les dice, ¿quieren mermelada? Me aprueban el proyecto, o si no, no hay mermelada. Eso fue lo único. Pero en lo demás, ¿en qué? La agenda legislativa es una agenda deplorable. Las reformas estructurales las tuvieron que aplazar o posponer.
cuando tenían el compromiso, insisto, con el ejemplo desde hace 4 años de presentar la reforma estructural de pensiones, ahora que no la pudieron presentar ni tienen manera de sacarla, dijeron que convocan una misión para que dentro de 1 año y medio entreguen una propuesta. La promesa que les hicieron a los alcaldes y los gobernadores, que fue una promesa politiquera de campaña, ahí quedó en ese 12-0, porque evidentemente lo que había ahí era algo inaceptable y absurdo y antidemocrático. La reforma de equilibrio de poderes. Ellos, con la obsesión que mantienen de mortificar a Álvaro Uribe y de borrar el nombre de Uribe de la historia de Colombia, decidieron que había que acabar con la reelección, y eso encontró mucho eco, pero les daba pena decirlo así. Entonces se montaron una cantidad de artículos absurdos y mal bautizaron una reforma que no va para ningún lado, que se llama equilibrio de poderes, y mire usted las dificultades que están teniendo para sacar eso. Absolutamente ningún tema estructural queda resuelto en la reforma de equilibrio de poderes, ni la justicia va a poder ser mejor justicia, ni el Congreso será mejor Congreso. Al contrario, el presidente adquiere o readquiere, ni siquiera usurpa unas funciones que eran propias de la rama judicial, por ejemplo en materia de órganos de control, que hacen muy peligrosa la concentración de poderes en el Ejecutivo, y eso a ningún lado conduce. La reforma a la Ley 30, se acabó el primer gobierno, la iban a presentar siempre en el periodo siguiente y ya ni siquiera la menciona la doctora Parodi. El ministro Alejandro Gaviria, después de que él mismo fue a hablar con cada uno de los parlamentarios para pedir que le sacaran adelante una reforma de salud importantísima, mágicamente, cuando vio que Uribe iba para la Comisión Séptima, decidió que no, que ya no se necesita reforma de la salud. De pronto, si Uribe hubiera ido a la Comisión Segunda o a la primera, hasta la tramitan. Pero apenas ven que Uribe va para la séptima, vaya coincidencia. Dicen, no, ¿sabe qué? Ya no se necesita esa reforma. Esa que impulsamos, que decíamos que era necesaria, que el derecho a la vida, toda esa carreta que oímos, doctor Fernando, terminó en que, ¿sabe qué? En realidad no se necesita la reforma a la salud, lo hacemos con unos decretos. Triste panorama. Un momentico, que es que en ese panorama usted me está pretermitiendo un tema que yo veo esencial. Todos tenemos nuestra deformación profesional. No se le olvide que yo le he dedicado gran parte de mi vida no solo a la economía, sino fundamentalmente al derecho. Sí, señor. Y yo creo que una nación que no tiene justicia sencillamente no es viable. No es que pueda ser más buena o menos buena, es que no es viable. Es que la primera necesidad que llena un Estado es el que le diga a cada uno qué es lo que le corresponde y qué seguridades tiene frente a los demás y frente al Estado, por supuesto, cuando él queda constituido. ¿Y cuál es la situación de la justicia en Colombia? Las altas cortes son un perro rabioso que no muerden sino al uribismo, no más. Y de ahí para abajo los jueces están en paro. Pero Fernando, ¿y qué paro? ¿Cuál es el país civilizado del mundo donde el paro de la justicia puede durar 1 semana? Aquí no dura 1 semana, dura 2, dura 3, dura 4, dura 8, dura 10. El segundo paro en 2 años. A Alfonso Gómez Méndez, el periodo que estuvo Gómez Méndez, no hicieron paro. Pero venimos de un paro de 4 meses, el anterior. ¿Es posible que se junten paro y vacancia judicial? pues ya, pues claro. Entonces, ese tema de la justicia, con el agravante que hemos conversado en otras oportunidades, es que para el gobierno del presidente Santos, equilibrio de poderes implica que la asignación presupuestal de la justicia la decida arbitrariamente el señor ministro de Hacienda. ¿Cuál es el verdadero equilibrio de poderes? ¿No? Para ellos, la decisión de atajar las medidas de descongestión judicial, porque ya les empieza a hacer falta la plata, no es un tema que amerite mayor consideración. Parte del colapso de la justicia es por su congestión, por la imposibilidad física de proferir todos los fallos, pero para eso no hay plata. Entonces, por donde uno mire, ahora uno podría reconocer algunas iniciativas que han sido exitosas, pero estructuralmente
lo que tenemos aquí sin duda es un retroceso, con una apuesta angustiosa. Y la apuesta es que están todas las fichas puestas en el proceso de La Habana, con todas las advertencias y todas las carencias que hemos señalado. Y alguien hacía el otro día ese símil, es la imagen del que tuvo todas las fichas en la ruleta y las empezó a echar mal, y lo recogían en cada número y las seguía echando y lo volvían a recoger, y le queda un potecito y se las echa a un solo número, al 36 rojo. Y si no cae el 36 rojo, se fue el jugador y nos fuimos todos en el camino. El secuestro del general Alzate se interpretó como una oportunidad para introducir correctivos al proceso. Ojalá Santos lo entienda. Ojalá entienda que esto no lo puede convertir en que se empiece a alabar la bondad de las FARC por devolver al general, sino como una señal de lo que está sintiendo el país con el proceso. Todos los colombianos queremos la paz, pero no queremos más abusos de las FARC. Todos los colombianos queremos la paz, pero no queremos que a nombre de la paz sigan destruyendo nuestro país. Ojalá Santos lo entienda, porque si ese proceso no tiene correctivos, ni siquiera esa bandera podrá conservar en el curso de lo que le queda del gobierno. Y uno dice lo que le queda del gobierno, se lo voy a decir con franqueza y con vergüenza frente a algunos oyentes, por hablar en primera persona. Es que no llevamos ni 6 meses del segundo gobierno y a mí me parece que ha transcurrido un siglo. Ese gobierno está empezando, doctor Fernando. No ha ajustado su primer semestre. No tuvo la grâce de l'État ni un solo día. Pero por Dios, parece que lleváramos soportando esta cruz un siglo entero. Y apenas va corriendo el primer semestre de este segundo gobierno. Ojalá, por el bien de Colombia, Juan Manuel Santos, sin arrogancia, sin soberbia, sin odio contra Uribe, sin odio contra las personas que le han hecho reclamos y observaciones y sugerencias para mejorar, pueda timonear. Ojalá el presidente pudiera encontrar alguna ventana de humildad y rectificar la orientación que le está dando al país, porque nos está conduciendo por unos caminos altamente peligrosos. Pero es que a las FARC ya empezó a cumplirle. Y la promesa de cumplimiento y ya la ejecución de ese cumplimiento está en el terreno más peligroso de todos. Usted no habrá pasado por alto cómo el presidente ha dicho que no va a hacer más fumigaciones de las áreas sembradas de coca, sino que va a erradicar manualmente, lo que es físicamente imposible. Eso es darle gusto a las FARC, que están haciendo esa exigencia, y eso es convertir a Colombia en un mar de coca, y convertido en un mar de coca es convertir a Colombia en un centro de terrorismo de unas dimensiones colosales, bueno, que ya está, pero es fortalecerlo. Mire la historia del Catatumbo, mire la historia de la Macarena. Ay, doctor Fernando, la del Putumayo, la del Pacífico. No recordara yo, ministro de Ambiente, al entonces ministro de Defensa, diciendo que había que fumigar de todas maneras, que la fumigación era imprescindible en Colombia, que así los ambientalistas protestaran, había que fumigar, y que él como ministro de Defensa iba a garantizar las fumigaciones. Ese ministro de Defensa se llamaba Juan Manuel Santos. Bueno, mire usted... y entonces ahora dice que no va a fumigar, sino que va a proceder a la erradicación manual convenida con los campesinos, según dicen los acuerdos en La Habana. Doctor, es darle a las FARC las garantías de que sean la institución terrorista más poderosa y más rica del mundo. La improvidencia es tan grande, doctor Fernando, que decide emprender un proceso de erradicación manual sin exigir los mapas para el desminado. Eso no le cabe a nadie en la cabeza. ¿Qué ha pasado con nuestros erradicadores manuales? Pues que los vuelan. Que los vuelan. Claro. ¿Qué pasa con la erradicación manual? Que la FARC le pega minas a las matas para que al segundo muerto se desista del programa, como ha sucedido en el pasado. Y el presidente, después de todo lo que ocurre, vuelve al Putumayo a decir que ahora empieza el gran programa
de erradicación manual sin que de la calle hubiera tenido el coraje de pedir los mapas de desminado como condición para iniciar este proceso, sin que tengan siquiera la posibilidad de saber dónde están esas minas. Es que también es una irresponsabilidad con los erradicadores. A mí los mandan a la muerte. Me produjo franca indignación. Los mandan a la muerte. ¿Cuál es? Aprendida está la lección en Colombia. ¿Cuál es la exigencia necesaria para emprender un programa de estos? El mapa de desminado. Es lo mínimo que podemos hacer por la vida de los erradicadores, doctor Fernando, pero no. Ahora deciden hacer eso, seguramente encontrarán un sitio, hasta lo habrán convenido en La Habana para poder erradicar unas matas y hacer creer que avanza a toda marcha ese proceso. Mientras tanto, el Pacífico otra vez ha vuelto a crecer en el hectareaje de cultivos ilícitos, otra vez, como quedó en evidencia en los testimonios de todo lo que ha ocurrido en el extraño secuestro del general Alzate. Perdido el río Atrato. Esto no ocurrió metidos a 5 horas por un estero. Esto ocurrió a 15 minutos de Quibdó, en un corregimiento de Quibdó. Perdido el río Atrato, perdido el Pacífico, invadido de drogas, sitios a los que nos han dicho ahora, contrario a lo que anunciaba el ministro de Defensa pomposamente, los colombianos no podemos visitar porque otra vez están bajo el control de las FARC. Ni la isla de la Gorgona siquiera. Ni la isla de la Gorgona. Cuando el país celebraba como gesto de voluntad que devolvieran al general Alzate, ellos estaban organizando sus lanchas rápidas para perpetrar una acción absolutamente brutal como la que relató un sobreviviente. Esto nada tiene que ver con negociar en medio del conflicto como hablábamos hace un momento. El sobreviviente, usted tal vez pudo escuchar el testimonio, relata cómo el jefe guerrillero, en presencia de los policías heridos, instruye a sus secuaces: mátelo, péguele un tiro. Unos hombres heridos y desarmados. Claro, y este sobreviviente dice que él trató de defenderse y que sacó su pistola y no le disparó. ¿No sería una pistola Sig Sauer, de las que importa el íntimo amigo de Juan Manuel Santos y que tiene toda clase de privilegios cuando está prohibida la exportación de Alemania, la exportación de los Estados Unidos, y la pistola está demostrado que no sirve técnicamente? Doctor Fernando, ese debate muy valeroso y muy bien hecho, como todo lo que ella hace, que adelantó la senadora Paloma Valencia, tiene unas repercusiones enormes fuera del país, más que aquí. El gran lío en Alemania, lío político para el gobierno de la señora Merkel, es que, contrariando las normas internacionales, se venden armas para un país en conflicto sin cumplir con ninguno de los protocolos que están establecidos justamente para evitar que tengan un mal uso. Y eso es una disposición en las normas internacionales, y aquí pasó de agache porque también se ha aplicado la campana de silencio a los debates parlamentarios. Termino, doctor Fernando, con un ejemplo en pellejo propio. El Congreso de la República de Colombia, cuando se produce el fallo de La Haya, aprueba una proposición de mi autoría para hacer un debate como correspondía a la señora canciller en la plenaria. Presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo. Tarea de Juan Fernando Cristo, evitar que se haga el debate. Epílogo: perdimos el mar, perdimos el fallo, reaccionamos mal. Nos ganó Nicaragua la batalla en el Caribe, la batalla geopolítica, cedimos las posiciones, nos dijeron mentiras, abandonaron San Andrés. Y no se pudo hacer el debate en el Congreso porque el entonces señor presidente del Congreso de Colombia, doctor Juan Fernando Cristo, estaba haciendo méritos para llegar a un ministerio y logró, con el poder que tiene el presidente del Congreso, evitar que se hiciera ese debate. Pero así le puedo citar miles de ejemplos. Lo mismo le pasa a Paloma, o lo mismo le pasa a un buen debate que se oriente desde el Centro Democrático. Le ponen una campana. ¿Qué tenemos?
una ciudadanía fatigada que empieza a reclamar la verdad. Yo por eso, doctor Fernando, no pierdo la esperanza. Y no pierdo la esperanza con una referencia histórica. Es que Álvaro Uribe en el 2002 ganó la presidencia de Colombia sin un parlamentario empujándolo al comienzo. Luego llegaron unos y llegaron muchos. El país pudo tener un timonazo cuando un hombre con firmeza, con claridad, con visión, con coherencia política, con una comprensión del país, le dijo a Colombia qué quería hacer. Y le ganó sin un gramo de mermelada. Sin un gramo de mermelada. Y esa legislatura fue la más fecunda en la historia de Colombia. Y nadie tuvo un gramo de mermelada. Era simplemente el poder de convicción, la fuerza de un gabinete, presidido por el genio de Álvaro Uribe dirigiéndolo todo, que consiguió unas mayorías que no existían. Porque eso ocurrió en Colombia, es que yo no pierdo las esperanzas. Porque ese país que entendió que había un horizonte y un camino, es en el fondo el mismo que han tratado de silenciar. Y porque así como despertó una vez en el 2002, doctor Fernando, debe poder despertar nuevamente. Por todo eso, a pesar de la dificultad del momento, es que yo creo que hay una luz de esperanza, y porque la presencia constante y permanente en la deliberación pública de las ideas de Álvaro Uribe y su propia presencia en el Congreso de Colombia permiten que estas ideas tengan una vigencia y que tengan una referencia constante. Eso para decirle que creo que estamos en el momento más oscuro de la noche, pero creo que en Colombia va a volver a amanecer. Doctor Lozano, yo no sé cuál es su disponibilidad de tiempo, pero si no lo tiene ahora me dirá cuándo, porque se nos quedó entre el tintero un tema dramático, que es el tema internacional. Usted dijo una cosa ahora con la que estoy en radical, en total desacuerdo. Y usted dijo que perdimos con Nicaragua. No perdimos con Nicaragua, porque no nos dimos cuenta de que lo que se venía era una conspiración china, rusa, sí, para quitarnos el mar y para metérsele a los Estados Unidos en la casa. No nos dimos cuenta de semejante enormidad. Mientras tanto, la canciller estaba abrazándose con Maduro y con Correa y haciendo fanfarronadas, y la pobrecita hablaba de que los fallos salomónicos y no sé qué diablos iban por el mar nuestro para poder hacer el canal interoceánico, que ya empieza a construirse ahora en el mes de diciembre. Y se le metieron a Obama, que es otro caído del zarzo y que no tiene ni idea dónde está, y Colombia no se dio cuenta de lo que se le venía encima. Preciso lo que dije, y usted tiene razón, preciso para darle alcance. Gracias, Nicaragua no era solo Nicaragua. Era el instrumento. Y a mí me encantaría, doctor Fernando, en una próxima oportunidad, otro diálogo como este, y hablamos largamente de la geopolítica, hablamos largamente de los aviones que vulneraron el espacio aéreo colombiano haciendo la ruta Moscú, Caracas, Managua. Hablamos de lo que le hizo Maduro a Santos cuando Santos osó recibir a Capriles y cómo le peló los colmillos. Hablamos de los chinos en el canal, pero hablamos también de los chinos en Caracas. Y hablamos de lo que está pasando en Cuba con el terrorismo internacional. Y hablamos de la gente de la yihad. Y hablamos sobre cómo esa preocupación por la ausencia de Estados Unidos, la falta de claridad en la dinámica del Caribe, nos ha terminado por convertir a nosotros, los colombianos, en una víctima de esa alianza que con nodo Nicaragua se ha venido gestando. Estoy listo, doctor Fernando. Y hablamos de la crisis del Foro de Sao Paulo, a donde estamos apuntados, cuando fracasó terriblemente en el Brasil, donde casi pierde la elección la señora Rousseff, donde está fracasando estrepitosamente en la Argentina, donde está trabajando en Chile, que la señora Bachelet tiene un problema de los 1000 demonios, y donde en Venezuela es sencillamente una catástrofe, y en el Ecuador también y en todas partes. Nosotros vamos
cuando América Latina está de regreso, desencantada, desilusionada, dolida de su excursión por el socialismo del siglo XXI y del Foro de Sao Paulo. Pero bueno, usted está muy ocupado, pero no se me escapa, no se me escapa. Yo estaré feliz de hacerlo. Digamos que podemos bautizar todo ese capítulo como las derivaciones de haber tenido el 7 de agosto del 2010 un nuevo mejor amigo para haber abandonado a quien era realmente el referente que ha debido seguir. Juan Lozano, sin duda el periodista más perspicaz, el intelectual más fino que tiene la política colombiana, estaba con nosotros en este gran reportaje en La Hora de la Verdad.